Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Velvet Room. ¿Cómo andan? Yo la verdad, ¿cómo que me pasó? Me afeité. Eso es lo que pasó. Bueno, les voy a admitir que estoy un poco nervioso. Pero nada. Quiero dejar en claro algunas cositas antes de empezar, así que vamos a ello. Lo primero que nada es que la idea central de Velvet Room era hacer un espacio similar a un consultorio, una especie de consultorio terapéutico, sin serlo lógicamente porque yo no soy un psicólogo, pero la idea era esa. Y al final, sobre la marcha, terminó siendo un programa de entrevistas temáticos, porque la tendencia se fue marcando a que se fuera dando justamente eso. Sin embargo, el día de hoy vamos a retomar el origen de la idea central, ¿no? de lo que era Velvet Room. Y nada, voy a estar yo haciendo un poco de terapia, digamos, y poniendo sobre la mesa algunas ideas y algunas inquietudes. Bueno, nada. Hoy toca hablar sobre Jung y sobre el amor y la relación que tiene un poco la idea jungiana en psicología. Unirlo como puente. Pero primero que nada, se preguntarán quién fue Jung. Carl Jung fue el fundador de la psicología analítica. Era un amigo de Freud. Y nada, perdonen. Lo ayudó mucho en la teoría psicoanalítica de Freud. Pero llegó un momento en que se rompió esa amistad por discrepancias justamente en las formas de pensar que tenía uno y otro. Freud era muy radical sobre lo que pensaba y Jung, sin embargo, dudaba de todo. Siempre tenía un espíritu crítico muy fuerte. De hecho, eso le llegó a ser, a finales de los 50, por ejemplo, el terapeuta más famoso del mundo y más importante del mundo. Por algo yo puntualmente lo admiro mucho. Y una de las cosas que más rompió con esa amistad y con esa asociación, porque era una asociación también de trabajo, fue que Freud apoyaba la teoría del inconsciente individual y Jung sacó un libro que hablaba sobre el inconsciente colectivo, cosa que Freud se tomó mal y bueno, simplemente tomaron rumbos distintos. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Bueno, el inconsciente colectivo es eso que está poblado por los instintos y los arquetipos. Por ejemplo, el miedo a la muerte o los sueños. Ahora, haciendo una breve pausa sobre el inconsciente colectivo y abriendo un paréntesis, para los que vieron todos los programas, Sol, en el primer programa, que fue el que participó ella, antes de empezar a hablar, explicó algunas cosas para dejar en claro, sobre todo términos. Así que yo voy a explicar ahora, y puede ser un poco extenso esto, pero voy a pasar a explicar ahora algunos términos, los cuales yo voy a hablar, luego de explicarlos, y los voy a relacionar con el tema del amor, que va a ir siendo más hacia el final. Bien, los términos que quiero dejar en claro son persona, sombra y máscaras. Ambas son representaciones arquetípicas de la psicología analítica de Jung. Hay muchas más, son como 8 si no recuerdo mal, pero quiero puntualizar en estas 3. ¿Qué son cada una? Bien, empezamos por la más profunda, digamos. La sombra. La sombra es la totalidad de lo inconsciente, tanto individual como lo colectivo. Según el propio Jung, él escribió en su libro que la sombra es, para los humanos, el origen de todo mal. O sea, el ser humano es el origen de todo mal. Y eso radica en la sombra. También la sombra designa tanto el aspecto inconsciente como ciertos rasgos característicos de la persona. Por ejemplo, si es una persona muy temperamental o que tiene mucho odio
o al mismo tiempo también mucha vergüenza, son todas características que vienen del inconsciente y que son dirigidas por lo que Jung llama la sombra, justamente. Hay muchos de estos rasgos que uno conscientemente no reconoce como propios, pero que vienen de ahí, vienen del inconsciente. También la sombra es el impulso más instintivo del ser humano. ¿Qué significa esto? Que es la herencia directa de la evolución desde los animales, desde los primates, hasta el Homo sapiens sapiens, que no deja de ser un animal. Por eso, como humanos, seguimos teniendo impulsos instintivos de animal. Y eso también está dentro del inconsciente, tanto individual como colectivo. Bueno, para abarcar un poquito más, en las sombras se esconde tanto lo bueno como lo peor de nosotros. Características que concebimos como negativas y que nos gustaría desterrar, se encuentra ahí. El ser humano está en constante choque y golpe contra sus sombras, porque hay cosas de uno que no le gustan, que obviamente las trata de tapar o de negar, y en realidad lo que tiene que hacer es simplemente buscarles una solución, ir en contra de ellas, y eso se hace por medio de la terapia, lógicamente. Incluso muchas inseguridades que reflejamos en los demás, y que eso le ha pasado a todo el mundo, que ven como gente refleja inseguridades en nosotros, o nosotros reflejamos inseguridades en las personas. Bueno, esos son las propias sombras de uno manifestándose. Y el problema de las sombras es que también se trata de reprimir mucho, y cuando vos reprimís, la sombra se hace más fuerte. Ahora, pasamos por algo un poco más complejo, que son la persona y la máscara, que tienen cosas en común, pero que no son lo mismo. La persona es el yo, el ego, en el psicoanálisis común y corriente. Es el lado consciente y es lo que mostramos parcialmente a los demás. Y después, ahora voy a recalcar por qué parcialmente. También es cómo nos relacionamos con el medio y cómo actuamos según este. Pero yo en eso puntualizaría y diría que es también lo que el medio hace con nosotros. En esa interacción, en ese intercambio. Bien. Todo lo que nosotros aprendemos mientras crecemos y todo lo que vamos absorbiendo desde la escuela, primero la casa, que es la primera educación, la escuela, el liceo, la universidad, el trabajo, los amigos, las parejas amorosas, absolutamente todo ese conocimiento es lo que forma nuestra persona, nuestro yo consciente, que no significa lo mismo que lo que mostramos, y eso es hacia donde voy. Pero primero decir que el yo y el ego tienen libre albedrío. ¿Qué significa que tengan libre albedrío? Que el ser conscientes de uno mismo, porque todos nosotros somos conscientes de que somos conscientes, nos da libertad de actuar. Ahora, esto tiene limitaciones. De hecho, el ser, la persona, tropieza con las propias limitaciones que se encuentran en el mundo exterior, lo que es ajeno a la cabeza de uno, como también por su propia subjetividad, que es cómo él interpreta la realidad. Ahora voy a hacer un parate acá en esto y voy a explicar algo que les puede parecer muy loco, pero es un poco fuerte de digerir, pero es una realidad. En este preciso momento hay varios nosotros existiendo al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que, hablando en mi caso particular, está la percepción que yo tengo de mí, ahí ya hay una. Después está la percepción de lo que cada uno de los viewers está viendo, que son distintas, porque cada uno me percibe distinto. En este momento hay 5, bueno, en total ahora somos 6, contándome a mí. Y luego está la interpretación de todo aquel que vaya a ver esto o escuchar esto, la interpretación que hacen de mí. Y a su vez existe el Mauricio real, que está en ese mundo de la realidad que nosotros como mortales humanos normales no podemos acceder. ¿Por qué? Porque estamos sesgados por el entorno, por cómo interpretamos el entorno. Todo lo que es lo que consideramos realidad es simplemente una interpretación psicológica que nosotros hacemos del entorno. Como por ejemplo, cuando vos probás el dulce de leche y te das cuenta que te gusta y que es dulce. Estás interpretando que lo que estás comiendo es dulce y que te gusta. Bueno, todo lo que vos vivís
es una interpretación de lo que realmente está pasando en la realidad. Que esa realidad es inaccesible justamente por la limitación que tenemos en nuestra mente. Así que bueno, nada, y eso tiene que ver mucho con la persona. Justamente estaba hablando de que uno va creciendo y a medida que va creciendo va ganando experiencias de vida, y así como va agarrando experiencias de vida y experiencias con personas, también empieza a aprender a interpretar el mundo de distintas maneras. Y repito, cada uno lo interpreta a su manera. Por eso es muy común que dos o más personas piensen distintos sobre un punto, que fue lo que le pasó a Freud y a Jung, que ambos opinaban distinto sobre el inconsciente y separaron términos. Porque cada uno tenía una interpretación de la realidad distinto, y es imposible que más de una persona tenga la misma interpretación de la realidad. ¿Pueden coincidir? Sí, pueden coincidir. Pero de ahí que sea exactamente la misma es totalmente imposible, porque básicamente son personas distintas. Ahora vamos a pasar a la máscara. La máscara diría que es mi favorita de las tres. La máscara es el puente entre el yo y el mundo exterior. Son las partes del yo que nosotros le mostramos a los demás y que están constituidas por los valores y las características que fuimos apropiándonos a medida que fuimos creciendo, igual que en la persona. ¿En qué se diferencian exactamente? En que la máscara es lo que yo muestro dependiendo del entorno en el que yo esté. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, ahora siento que cuando prendo la camarita y abro stream y me pongo a hablar, estoy siendo lo más transparente posible y lo más yo posible. Lo más ego, psicológicamente hablando. Sin embargo, lo que ustedes ven no deja de ser una máscara de cómo a mí me gustaría ser para ustedes. Darles el contenido que ustedes quieren, comportarme de diferentes maneras. Y eso capaz que puede llegar a chocar un poco con las personas que me conocen en persona o en el trabajo y decir, no, pero vos cuando estás en el trabajo actúas de otra manera. Porque claro, uno tiene distintas máscaras para distintas situaciones e incluso con distintas personas. Yo con, no sé, con mi madre soy una persona, con mis amigos soy otra persona, cuando estoy solo conmigo mismo también soy otra persona. Y esas son las distintas máscaras que todos tenemos. Por más que uno diga que es súper transparente y súper honesto, no deja de tener esta máscara social porque también es como una barrera defensiva para que no alteren nuestro ego. Y acá recae en lo importante. Y por eso me parece de mis favoritas. También decir que es el opuesto directo de la sombra. Y es importante es decir que cuanto más grande e inflexivo, o sea, cuanto más grande y más dinámica sea la máscara, más real sea la máscara, más transparente al punto de confundir lo que es la máscara de la persona, también más grande y más oscura va a ser la sombra. Porque todo eso que vos no querés manifestar desde tu yo a nivel inconsciente, lo podés manifestar justamente inconscientemente a través de tu máscara. Por eso hay que encontrar el equilibrio ideal entre la máscara, el yo y la sombra. Bien, ya finalizando un poco con esto, les quería explicar por qué empecé a hablar de Jung y por qué empecé a hablar de los arquetipos. Bueno, quería que el stream, al ser algo muy personal, tuviera ese sello característico mío. Yo estudié psicología, no me recibí, pero estudié. Y la psicología analítica de Jung impactó muy fuerte en mi vida, así como también el racionalismo de Descartes, así como también Platón. Fui una persona que estudió mucha filosofía, mucha historia, y son partes de mí. Y siento que todo lo que yo baso mi vida, desde mis relaciones con las personas hasta el amor, que es el tema que voy a pasar a tocar ahora, todo tiene una base que se respalda en lo que les acabo de exponer. Y quiero que cuando empiece a hablar de el amor, lo tomen desde un punto de vista o traten de identificar cuándo les está hablando la persona, cuándo les está hablando la máscara
cuando les está hablando la sombra. Y que incluso ustedes también, desde su punto y desde su experiencia, puedan analizar y decir, yo en determinadas situaciones he sido así, así o así. Primero que nada, ¿qué es el amor para mí? Bueno, es complejo, tanto para mí como para todos. A nivel fisiológico, el amor son esas conexiones químicas que te genera una persona. Existe el amor romántico y el amor fraternal. Yo incluso considero que la amistad es parte del amor fraternal. Por ende, todo pasa por las reacciones químicas que tenemos en el cerebro. Ahora, también existe el amor espiritual, que es lo que yo considero y veo como lo que sentimos, cuando decimos que habla el corazón, el romanticismo, todo eso pasaría a ser como el amor espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene una razón química, sino es más bien una reacción psicológica. Y podrán decirme sí, pero las reacciones psicológicas también son reacciones químicas. Y acá parte el tema de la psicología de fondo. La palabra psicología se divide en dos: en psique y en logos. Psique, para la mitología griega, era una mujer que representaba el alma, una especie de deidad que representaba el alma. Y logos significa estudio de o análisis de. Por ende, la psicología, en un término totalmente etimológico, pasaría a ser el estudio del alma. Ahora, lo que siempre estuvo en duda y siempre estuvo bajo discusión es el hecho de que la psicología estudia la mente, pero nunca hizo una diferencia entre lo que es la mente y lo que es el alma. Para muchos puede ser lo mismo, para otros el alma no existe, y para otros es algo totalmente distinto. Yo soy de los que piensa que tanto la mente como el alma son cosas distintas. Y eso es lo que genera que uno pueda tener conexiones espirituales y conexiones químicas. Y luego también están las conexiones sexuales, lógicamente, que no necesariamente dependen de el amor para existir. Así que nada, ¿qué es el amor para mí? Eso se divide en dos ramas: los procesos químicos que nos generan las personas y también los procesos mentales y espirituales que nos generan las personas. Por ende, abro otro debate, que es el de si una persona puede enamorarse de dos personas al mismo tiempo. Me gustaría también que opinaran al respecto de eso. Y no tengo una opinión realmente formada al respecto, porque es complicado. Diría que técnicamente sí, se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. Incluso vos podés estar enamorado químicamente de una persona, que cabe aclarar que cuando uno se enamora químicamente, eso en algún momento se termina, porque cualquier proceso químico es como el que genera una droga. Me refiero a que cuando uno consume MD, por ejemplo, al principio el efecto va a ser este, pero a medida que pasa el tiempo, el efecto va a ser este, y para llegar hasta acá tenés que consumir más. Por eso también son un poco peligrosos las medicaciones que aumentan o mejor dicho, estimulan las glándulas de la felicidad, porque llega un momento en que tu cuerpo deja de generar eso y dependes 100% de la droga. Con el amor pasa exactamente lo mismo. Cuando hay enamoramiento químico, llega un momento en que si eso no tiene una constancia, se termina yendo. Tu cuerpo deja de recibirlo porque precisa más, y ahí se aparece otra persona y te estimula ese lado, y ahí se complica, porque pasas a tener dos personas que te están generando algo, una menos y otra más, pero son dos. Ahora, a nivel espiritual o del corazón o como quieran llamarlos, uno, yo creo que ahí elige, cuando está enamorado realmente, que siempre empieza por lo químico el amor, uno elige realmente poner una pared y decir no, yo
quiero a esta persona por lo que me genera a mí, por la felicidad que me da a mí y por lo que le aporta a mi vida. Bien, ahora quiero pasar también, siguiendo con el mismo tema, a la diferencia entre el amor y el sexo, que hoy mencioné que son distintos tipos de caminos o formas de sentir. El amor es lo que acabo de explicar básicamente, y el sexo no tiene por qué ser con amor. Obviamente tiene que ser consensuado, tiene que ser pleno y tiene que ser disfrutable para ambas partes. Pero no necesariamente tiene que haber amor para que haya sexo. Eso sí, muchas veces el sexo termina conduciendo al amor. Hace un tiempo atrás leí un estudio de una universidad inglesa de Gran Bretaña que decía que el hombre no precisa acostarse con una mujer. Esto era un estudio heterosexual, se aclara. No precisa acostarse con una mujer para enamorarse de ella. La mujer puede enamorar al hombre sin llevarlo a la cama. Sin embargo, las mujeres también les puede pasar lo mismo. Es más complicado, pero terminan de definir su amor una vez que encuentran la conexión sexual que están buscando. Cuando lo leí realmente me impactó. Pero bueno, tomaron una media de personas bastante significativa y como resultado arrojó eso y da bastante que pensar. La mujer tiende a tomar más el sexo como un mecanismo de intimidad mayor y de compromiso también mayor que el hombre. El hombre es como más, hablando mal y pronto, es como más cavernícola, es más si vamos a ponerla y listo. En cambio la mujer no, la mujer se lo toma de otra forma. Obviamente que también hay mujeres que simplemente tienen relaciones sexuales por disfrute y por placer, como todo el mundo. Pero hablando del amor, tienen este detalle. Ahora, el amor puede ser eterno y el enamoramiento también. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el amor que tiene una madre por sus hijos, el amor que tiene un nieto o una nieta por sus abuelos, y al revés también. Por lo general el amor fraternal tiende a ser eterno. Porque, por un montón de cosas, por un tema de crianza, por un tema de sangre, por un tema de que vos sos la continuación de la especie y el legado familiar de alguien que vino antes, que estuvo antes que vos. Por ende eso genera un vínculo totalmente distinto con el que vos puedas tener con otras personas. Y más allá de que existan familias de mierda, padres de mierda, en general esa conexión es única y ese amor pasa a ser eterno. Ahora, el amor eterno no fraternal, que sería el enamoramiento eterno, considero que también puede existir, dado que cuando uno se enamora realmente, pero enamorarse realmente, que lo quiere dar todo, ahí ya pasa por, independientemente de si vos estás con esa persona o si estuviste o si dejas de estar, si sentís que ese amor es real a un nivel que pasa lo químico, entonces probablemente pasen 10, 15, 20 años, 30 años y vos te sigas acordando de esa persona. Capaz que de distinta manera que en el momento en que lo sentías, pero eso va a durar para siempre. O sea, el amor se pudo haber terminado. Una cosa es que se termine el amor y otra cosa es que se termine el enamoramiento. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de la persona, uno conoce otras personas y crece, madura. Y las relaciones personales son uno de los principales factores que hace que nosotros como individuos justamente crezcamos y evolucionemos. Y el amor es un proceso y es una etapa. Hay gente que se enamora, se ponen novios, después se casan y viven toda la vida juntos. Hay otra gente que capaz que se aman con su vida y simplemente al tiempo se separan y listo. Pero la experiencia que vivieron y la intensidad, la experiencia de la intensidad con la que vivieron ese amor
probablemente deje una huella que vaya a quedar para el resto de tu vida y que también te condicione para tus futuras relaciones, ya sea para algo bueno como para algo malo. Ahora, y un nuevo paréntesis, y me gustaría que esto sí me lo debatieran, si quieren, lógicamente, pero yo considero que el egoísmo es la base de absolutamente todo. De cualquier sentimiento humano, el egoísmo es la base de todo. ¿Por qué? Porque todo aquel que estuvo enamorado o aquel que haya hecho algo por alguien sabe y entiende que el hacerlo, el hecho de simplemente hacerlo, te va a generar una felicidad y una satisfacción. Ver feliz a la otra persona, y mismo dejando de lado el amor de pareja, sino también con un amigo, una amiga o un pariente, el ver feliz a esa persona, el ver que sonríe, el ver que la pasa bien contigo, a vos también te hace feliz. Y por más que vos hagas algo genuinamente, desde el fondo de tu corazón, o mismo ayudar a niños en situación de calle o gente en situación de calle, ayudar a niños enfermos, todo eso a vos te puede dar un enorme placer, o sea, y una enorme felicidad. Pero esa felicidad parte del egoísmo, porque si a vos no te generara nada, si ni siquiera te satisfaciese el sentimiento de culpa, de decir no estoy haciendo nada, vos no lo harías. ¿Por qué? Porque justamente no te genera nada. Por ende, el ser humano se mueve totalmente por razones del egoísmo. Nosotros damos, capaz que sin la intención de recibir nada, que es lo más honesto que uno puede hacer, pero buscamos internamente recibir esa satisfacción de decir estoy siendo importante para alguien, estoy siendo importante para otra persona. La felicidad o el agradecimiento de la otra persona me está dando a mí de qué alimentarme a nivel crítico, a nivel espiritual, a nivel de la cabeza y a nivel del corazón. Pasó hace unos meses cuando en el podcast Hablemos de Más, con Franco hablamos sobre las enfermedades mentales y sobre el suicidio, y hubo gente que nos agradeció haber tocado el tema porque no es un tema que se hable mucho, y cuando Franco leyó los agradecimientos se emocionó genuinamente, realmente, y él dijo que realmente no esperaba tener una retribución, tener un agradecimiento, porque no lo estábamos haciendo para que nos agradezcan, simplemente lo estamos haciendo porque es un tema importante para hablar, es un tema que queríamos hablar porque no se habla lo que se debería de hablar, y nosotros desde nuestro humilde lugar quisimos generar ese espacio, pero esa recompensa que él tuvo lo llenó de tal manera que bueno, que si capaz que no nos hubiesen agradecido, él lo hubiese tomado como que fue un tema más. Y listo, hablamos algo que queríamos hablar, un tema que queríamos tocar, y ya está. Pero el hecho de haber tenido una retribución sentimental generó que él lo sintiera como una recompensa. Y eso también es un poco de egoísmo. Cualquier creador de contenido, por más que haga la filantropía más grande que se les pueda ocurrir, incluso conscientemente, sin buscar una retribución o sin buscar un agradecimiento, inconscientemente lo está esperando. Y eso se los aseguro y pongan las manos en el fuego por este pensamiento. Me lo pueden discutir si quieren, pero para mí es tal cual así. Nos manejamos por lo que recibimos. Y siempre va a ser así. Incluso cuando estamos dando algo sin buscar otra cosa a cambio. Lo estamos haciendo inconscientemente. Bueno. Ya hablé sobre Jung. Hablé sobre la primera etapa del amor. Así que ahora voy a seguir hablando. Voy a seguir con el proceso. Porque para esta etapa del programa lo armé realmente como un proceso en donde tenemos el enamoramiento, todo lo que nosotros somos y hacemos durante la relación, porque ¿qué pasa? Cuando uno está en una relación tiende a enroscarse en una tormenta o en un torbellino de
la persona, la máscara y la sombra. Totalmente desequitativo. ¿A qué me refiero? A que uno trata de ser la mejor versión de sí mismo para la persona. Primero que nada, ser lo más transparente, lo más honesto, mostrar el verdadero yo, para que esa persona se sienta cómoda y porque a nosotros nos hace felices el saber que la otra persona está cómoda y está contenta y feliz por cómo somos nosotros. Pero con eso choca directamente la máscara, que son todos esos cambios que nosotros hacemos en nuestra persona para que la otra, nuestra pareja, no cambie de parecer. Es ese miedo a que la otra persona diga, pero esta persona no es como yo pensaba. Mi pareja sí tiene cosas que me gustan, pero me está demostrando lados que no están tan buenos o no me generan tanto. Y capaz que la otra persona no está pensando en eso, pero uno inconscientemente sí se lo toma de esa forma y trata de ir agregando detalles a su persona a forma de máscara para agradar y mantener ese romance para con la otra persona. Y con los amigos pasa exactamente lo mismo. Vos podés tener un amigo que pasan bárbaros juntos, pero llega un momento que durante algunas situaciones vos tenés que ceder y dar otras cosas. Y en ese punto, capaz que vos no estás totalmente de acuerdo con que querés eso, pero lo haces igual porque sabes que a la otra persona le va a gustar. Y no estás mostrando una verdadera cara de vos, estás poniendo una máscara en vos. Y esta batalla y dicotomía entre el yo persona y el yo máscara chocando constantemente para mantener la ilusión, el amor y las ganas de la otra persona de pasar con uno, terminan fortaleciendo las sombras. Y ahí es cuando se genera todo el problema de los celos, la toxicidad, el miedo a la pérdida, las mentiras y los engaños. ¿Por qué? Porque la sombra empieza a comer poco a poco a la máscara, y la máscara se termina transformando en una sombra que termina apropiándose de tu yo. Y cuando querés ver, estás viviendo una relación, tanto de amor como de amistad, que dejó de ser sana desde el momento, en que vos dejaste de ser vos mismo y te dejaste dominar por tus impulsos. Considero que si vos tenés ese criterio de que el ego siempre es alimentado, es porque así te regís en particular, y ese es el filtro que le pones al todo. Vivir desde el ego o ver todo desde el ego es tomárselo personal y no siempre todo tiene que ver con uno. Bien, te respondo a eso y no es algo que... A ver, sí tengo ese criterio del ego y no es porque así me rija yo. Es algo que yo pensé y medité haciendo introspección, pero también analizando el comportamiento de otras personas, de toda la gente que está a mi alrededor y gente que no conozco, o sea, analizando al ser humano en general. Y me di cuenta que incluso la persona más altruista y más filántropa, al final busca eso, ese sentimiento de satisfacción. Yo creo que todo en la vida se basa a través de la satisfacción, tanto personal como también grupal. Así que no considero que yo me rija particularmente en eso. Que sí lo hago, no conscientemente, pero lo hago. Pero considero que todos lo hacemos. Vos que me acabaste de poner eso en el chat, por ejemplo, siento que vos lo haces. La persona que te apoyó también siento que lo hace. Porque, por ejemplo, saber que a mí me encanta el lemon pie, un ejemplo totalmente arbitrario. Pues tenés esa información y mañana me caes con un lemon pie, pues sabes que eso me va a hacer súper feliz. Pero eso también te va a hacer feliz a vos, verme a mí feliz. Y eso no deja de ser ego. Y ojo, el ego no significa que sea algo malo. Para nada. Obviamente que tiene una parte mala, como todo. Pero sáquense esa idea de que el ego es lo malo, porque incluso el ego puede hacer llevar a las personas a lugares muy lejos y a cumplir metas y proponerse cosas. El ego no significa egoísmo, aunque se sí hable que el egoísmo era la base de todo. No, porque la clave es la intención. Sí, o sea,
A ver, creo que la base es la intención. Si nos regimos continuamente desde el ego, obviamente todo pasaría por el ego. El ego no deja de existir nunca. Sin embargo, la intención es clave. Exactamente. Y nace más de un lado instintivo. Exactamente. Pero ahí vos misma lo decís. El ego no deja de existir. Y eso es a lo que yo voy. O sea, estamos hablando de que vos tenés la intención. Pero esa intención inconscientemente está arraigada al ego. Y claro, y el ego también es creer en uno mismo. Pero igual estoy hablando de otro tipo de ego. Estoy hablando del ego a nivel de satisfacción personal. El ego en creer en uno mismo fue el ejemplo que di de que hay gente que gracias a eso llega lejos en la vida. Se propone metas y las alcanza. ¿Por qué? Porque por más que se le levanten 20 murallas adelante, las van a tirar abajo. ¿Por qué? Porque ellos dicen yo sé que puedo y yo lo voy a hacer porque puedo. Y eso también es lo que hace que yo me sienta acá todos los lunes. Y también es lo que hace que me sienta acá los domingos con Franco. Y es lo que hace que en menos de 2 meses continúe la carrera de audiovisual que voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo. Y yo creo en mí, creo en mis capacidades artísticas y de producción audiovisual. Así que, por más que se me levanten 20 murallas adelante, yo sé que voy a poder con todos y que voy a seguir adelante. Pero no hablaba de eso. Hablo de la recompensa que obtenemos de las buenas acciones. Bien. Ahora, volviendo al tema del amor, y ya dejando un poco el tema del ego, aunque el amor y el ego también van de la mano, pienso que uno a lo largo de la vida se enamora muchas veces, lógicamente. A mí me pasó. Perdonen si hablo muy en general, estoy tratando de hablar a nivel personal, que es la idea del programa de hoy. Pero es la forma en la que yo aprendí a hablar de las cosas. A hablarlo como una generalidad. Como si le pasara a todo el mundo. Así que nada, siguiendo. Yo a lo largo de mi vida me enamoré muchísimas veces. Pero siento que la vez que me enamoré de verdad, la considero como la primera vez que me enamoré. Entre comillas. Porque fue la primera vez que me enamoré en serio. También, a raíz de eso, me di cuenta de que en mis romances anteriores, yo muchas veces sabía que en algún momento el amor se iba a terminar. Estaba disfrutando, e incluso mi ego y el de la otra persona estaban disfrutando conjuntamente el momento. El amor que había en ese momento. Cuando se terminara, vos para allá, yo para acá. Ahora, eso cambia totalmente cuando vos te enamorás realmente de alguien que sentís que querés tu vida con esa persona y que ya dejan de ser tus proyectos y pasan a ser sus proyectos. O sea, el proyecto de las dos partes. Entonces, ¿qué tiene esto de positivo y de negativo? Bueno, de positivo es la experiencia y la enseñanza. Para mí fue una experiencia increíble cuando me enamoré por primera vez, porque era algo que nunca había sentido en mi vida, y fue la vez que me sentí más auténtico. Para retomar el tema de las máscaras, las sombras y la persona, fue la vez que me sentí más auténtico en mi vida, más yo. Pero también para llegar a ese punto tuve que cruzar un camino en el que fui más máscara y sombra que persona. Entonces, si miro para atrás, desde ese punto, es como si hubiese caminado 20 kilómetros desangrándome. Pero cuando llegué a la meta, la recompensa fue esa enseñanza que tuve en el proceso y el sentir que realmente estaba queriendo y amando de verdad. Ahora, ¿qué tiene eso como negativo? Y no hablo del proceso, sino que hablo del enamoramiento real. Porque sé que del proceso pueden decir muchas cosas. Pueden decir que si para llegar a ese objetivo te tenés que desangrar tanto, entonces porque realmente no vale la pena. Pero eso entra en contexto, muchas cosas entran en contexto de la situación en la que estaba la otra persona, la situación en la que estaba yo. Es mucha tela. Pero quedándonos específicamente con lo que es el amor, como negativo es que cuando el amor se termina, o sea, no el enamoramiento, cuando el amor se termina, cuando la relación se tiene que terminar por X motivo,
como me pasó, por H y por B, que no fue por una falta de amor, sino por temas externos, simplemente te va a condicionar, como había dicho hace un rato, te va a condicionar al futuro y a tus próximas relaciones y en cómo te relacionas con el resto de las personas. No solamente con personas que te atraigan, sino con tu círculo en general. Una de ellas es que no te vas a poder volver a enamorar de otra persona hasta que no dejes ciertas cosas atrás. Sin embargo, una vez que lográs dejar esas cosas atrás, sos consciente que ese amor que sentís por esa persona va a existir para siempre y ahí ya deja de tapar o condicionar futuros encuentros o relaciones amorosas porque ya fue superado. Y lo que te queda es el sentimiento y la experiencia. Y eso lo tomo como lo más importante. Y dije muchas veces la palabra experiencia a lo largo de todo este rato. ¿Por qué? Porque para mí vinimos al mundo, obviamente, a ser felices, a disfrutar, pero sobre todo a aprender. Más allá de que nuestro objetivo como seres humanos es preservar la especie, la idea básica es: vos crecés, sos criado por tu familia, tenés tu trabajo, haces tu vida, conoces a una persona, procreas, tenés hijos, te morís y tus hijos continúan exactamente con lo mismo que hiciste vos. Más allá de eso, que es algo natural y que no todos quieren eso para su vida, pienso que el objetivo de la vida es justo ser felices. Ser felices, lograr sus objetivos y aprender. Y eso es algo que yo lo tomo subjetivo y personal. Yo no puedo hacer nada que sin buscarle la enseñanza. De hecho, creo que, ahora que pienso, nunca en mi vida cursé algo. Con cursar no me refiero a algo académico, sino cursar cualquier cosa. Una amistad, por ejemplo. Nunca cursé algo en mi vida que no me haya dejado una enseñanza en la cual pueda aplicar a día de hoy. Y esto, que es la prueba de sentir el amor más grande que puedes sentir por otra persona ajena a tu familia, te deja una enorme experiencia y un enorme aprendizaje para futuros relacionamientos. Somos eternos aprendices, sí, tal cual, tal cual. De hecho, ahí entra mucho también mi postura filosófica, que no me voy a ir por las ramas porque sería salir de los temas, pero sí, nosotros estamos para aprender y desde los errores, que son las cosas que más te enseñan, no en vano, así es el dicho, uno también puede aprender de los aciertos, porque por algo acertaste. Así como los que reivindican el que de tanto equivocarte después te va a salir, cuando vos haces y te sale, aprendiste. Y en cualquier mínima cosa estás aprendiendo, constantemente. Yo estando acá y hablando con ustedes y abriéndome, estoy aprendiendo montones de cosas. Que luego cuando las procese me daré cuenta de cuáles. Porque también está eso. Mientras lo estás viviendo no lo estás procesando. Simplemente estás disfrutando y viviendo el momento como yo ahora y como ustedes ahora como espectadores. Pero cuando apague la camarita y me quede yo solo con esto acá, ahí voy a hacer mi propio juicio de valor y voy a ver qué aprendí hoy. Y sí, soy una persona que hace demasiada introspección porque siento que el mundo es un lugar demasiado grande, y yo no podría vivir en un mundo que no logro entender, aunque sea un nada. Y sé que no entiendo nada del mundo. De hecho, científicamente hablando, conocemos solamente un 4% del universo visible. Y no somos nada. Somos un suspiro. O sea, el ser humano, la vida, mejor dicho, existe hace X millones de años. Pero antes de que existiera vida, pasó muchísimo más tiempo que el tiempo que llevamos de vida. Por ende, si hoy mismo se terminara la vida fue un suspiro. Y es como si no hubiese existido. Entonces ese pensamiento me angustia bastante a mí. Y en un momento me replanteé y digo, ¿qué hago con esto? Tengo 3 opciones. Vivo con este pensamiento y angustiado y deprimido de que
soy menos que un suspiro, menos que polvo en el aire. Me mato porque no aguanto. O trato de interpretar y de aprender todo lo que está a mi alrededor y lo máximo que pueda. Por más que eso me traiga igual ciertas dolencias. Y es el camino que decidí tomar. ¿Por qué? Porque una vez en clase de antropología, cuando estudiaba psicología, el profesor dijo que la gente ignorante era mucho más feliz. Y es una realidad. La gente que ignora cosas, cuanto más ignorante sos, más feliz sos, porque menos preocupaciones vas a tener. Y cuanto más te empecinas en saber del mundo, y cuanto más te empecinas en conocer, más vas a sufrir, porque menos vas a entender, y más cosas que no te van a gustar vas a encontrar. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, es la vida que decidí vivir, y por más que me genere más dolores que satisfacciones, puedo dormir tranquilo, apoyar la casa en el mano y dormir tranquilo de saber que estoy viviendo y estoy aprendiendo, y no estoy sumido en la ignorancia. Y es lo que a mí más me llena. Pero bueno, sigamos. Estamos hablando del aprendizaje, de la marca que puede dejar uno en el amor, de cómo uno aprende de las experiencias. Así que ahora pasemos, tomando este final, a el duelo. El duelo debe ser la parte más complicada de una relación, por el hecho de el dolor de saber que no estás con otra persona, de las cosas que pudiste haber hecho bien, de las que hiciste mal y por qué las hiciste. Y eso termina condicionando tu vida, porque el dolor te lleva a recordar todo constantemente. ¿Y qué pasa con eso? Que te ata, te encadena y no te deja avanzar. Primero porque te llena de culpa, de arrepentimiento. Y segundo porque te tapa eso que te hace analizar las cosas y aprender de las cosas. Y simplemente te centras en lo malo y en el dolor y en el sufrimiento. Y ahora voy a pasar a leer. Y de hecho el tiempo no existe, solo es una percepción. Sí, totalmente. Y es algo que se va a poder hablar otro día. Una de las cosas que trae el duelo y el dolor que me ha pasado, de nuevo vuelvo a mí, es por ejemplo cuando te pasan cosas buenas, muy muy buenas, como por ejemplo yo estaba cursando un duelo cuando no tenía trabajo, y eso hacía que yo sufriera mucho más, porque yo no puedo no hacer nada. Por más que sí, a mí me gusta viciar y me gustan los jueguitos y me gusta ver series y ver películas y aprender y leer, no puedo estar quieto sin sentirme productivo. Si yo no me siento productivo, me siento para el orto. Y bueno, y después con el tiempo apareció un trabajo, la oportunidad laboral, la tomé lógicamente, y ahí mi vida por un momento cambió, porque era wow, estoy siendo productivo de nuevo, estoy haciendo algo por mí y algo por los demás, porque trabajar también es hacer algo por los demás y hacer algo por el país. Y en esa felicidad de mi primer día de trabajo y de querer contarle a todo el mundo, sí, estoy trabajando en tal lado, me pasó tal cosa, está buenísimo. Llega un momento en que decís, se lo voy a contar a, y ese A ya no está más en tu vida. Y ahí es literalmente como si te clavaran una estaca en el medio del pecho. ¿Por qué? Porque hace que vos las cosas buenas no las termines disfrutando al 100%. Y no solamente pasa con las relaciones, puede pasar con los amigos e incluso con la familia. Cuando te falta una persona y sentís que te morís de ganas por contarle algo, eso no te lo puede devolver nadie. Esa felicidad que se te escapa entre los dedos no te lo devuelve nadie y no se tapa con un carajo. Por eso te limita a generar el disfrute de las cosas buenas. No es un disfrute completo o pleno. Es un disfrute parcial o semicompleto. ¿Por qué?
porque hay algo de vos que te gustaría compartirlo con una persona en particular y esa persona no está para vos. Que antes sí estaba y antes vos compartías todas esas cosas con esa persona. Lo mismo cuando empecé a hacer streaming, que de la noche a la mañana se me ocurrió, dije quiero streamear. Al principio quería streamear jueguitos para distraerme, después me di cuenta que no era por ahí. Después se me pasó y un día X, una noche, dije, tengo ganas de hacer un podcast. Así de la nada. Y dije, lo voy a hacer, ¿por qué no? Y fui y lo hice. Agarré, junté a Franco, junté a Juli, hablé con los dos, les pareció buena idea, copada, se sumaron, listo. Hicimos un podcast. Y la felicidad que tuve al terminar el primer podcast, el primer capítulo, aquel que hablamos sobre las aplicaciones de citas, sobre Tinder y todo eso, estaba extasiado, porque estaba logrando algo nuevo, me estaba metiendo en un mundo nuevo que es totalmente ajeno al que vivo todos los días, por más que yo soy un gran consumidor de streams y de streamers. Pero es como cuando pasás de ser espectador, como un futbolista, que pasa de ser hincha a ser jugador. Y es como, wow, mirá lo que estoy logrando, qué loco. Y en medio de toda esa felicidad, de nuevo, lo mismo como con el trabajo, digo, me hubiese gustado que tal persona lo viera. Pero bueno, esa persona no estaba y no lo vio, y por ende yo esa felicidad no la pude compartir ni la disfruté tan plenamente como me hubiese gustado, porque mal o bien, sí o sí, lamentablemente, el recuerdo siempre te viene a la cabeza cuando la persona es importante. Ahora, asimismo, como una cosa lleva a la otra, en los momentos de tristeza, de depresión, pasa exactamente lo mismo. Vos tenías una contención que podía ser de tus abuelos, un tío, padre, madre, un amigo o una pareja, y sabías que siempre que estuvieras mal o que se te cayera el mundo a pedazos, tenías ese lugar para recurrir, ese escondite donde vos podías llorar libremente, decir lo que se te ocurriera, gritar. Sabías que ibas a estar consolado y que iba a haber alguien que te iba a escuchar y a entender. Y cuando ya no tenés más a esa persona y vivís una situación de mierda, es incluso igual o peor que en los momentos felices. Porque de última en los momentos felices estás siendo feliz. Y sí, te bajonea un poco no poder compartirlo con quien querés. Pero cuando estás en la mierda y sentís que necesitas esa voz consejera, ese abrazo, esa comprensión que a veces incluso la otra persona no te está comprendiendo porque opina distinto a vos, pero aún así te contiene, eso te destruye. Medio cliché, pero el concepto en WandaVision del duelo como la perseverancia del amor me ayudó un montón a entender un poco más todo. La muerte, el fin de una relación, nada le saca lo real del amor. Tal cual. Es así mismo como decís. Nada, ni lo puramente bueno ni lo puramente malo, va a sacar lo real que es el amor. Así que gracias por el mensaje. Y bueno, ahora me quedan 2 temas por tocar. Y nada, como saben, este programa no tiene un límite de tiempo. Puede ser de 40 minutos, puede ser de 1 hora, o pueden ser de 2 o 4 horas. Eso dependiendo del invitado, y como el invitado soy yo, bueno. Quiero hablar un poco sobre algo que me pasó durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y que fue muy difícil. Incluso lo he hablado con algunas personas y no me han sabido entender del todo. Y lo entiendo porque no están parados desde mi perspectiva y no son yo. Y porque han tenido vivencias distintas. Que es vivir en una burbuja. Que yo le llamaba, en mi caso particular, la burbuja del pasado. ¿Qué pasa? El mundo y el tiempo corren a tu alrededor. La vida no se detiene porque vos te detengas a llorar. La vida sigue. Pero vos, en tu cabeza y en tu día a día, aún seguís encadenado y atado
al recuerdo y al pasado, y a los momentos en donde todo era distinto. Entonces para vos la percepción del tiempo pasa distinto, porque vos también te levantás todos los días, vas a trabajar, comés, te bañás, haces cosas, te juntas con tus amigos, salís. Pero vos esa percepción del tiempo no la tenés. O sea, vos sabés que pasó un mes, pasó un año, pasaron 2 años. Pero no vas al mismo ritmo que va el resto del mundo. ¿Por qué? Porque te quedaste atado mirando para atrás. Es como que todo el mundo camina mirando hacia allá y vos caminas de espaldas mirando hacia allá. Y bueno, y esa es lo que yo le llamo la burbuja del pasado. Te mantiene absolutamente aislado del mundo. Porque en tu mente solamente está el recuerdo y los pasados. Es como estar, por ejemplo, recorriendo la ciudad, ya sea en un ómnibus o en un auto, o porque salís con tus amigos y vas a un baile, lo que sea, o te juntás con alguien y capaz que vas a un lugar y decís, yo acá pasé tal momento y lo viví de nuevo. En tu mente lo volvés a vivir y volvés a tener la misma sensación que viviste en ese momento, pero con la cuota de la angustia en el pecho y de la tristeza. ¿Por qué? Porque ese momento está en el pasado y no lo estás viviendo ahora. Es como tener el humo, ver el humo adelante tuyo y querer agarrarlo y no poder. Es estar constantemente viviendo flashbacks, pasar por una esquina y decir, mira, en esta esquina, por ejemplo, no sé, vi por última vez a mi mejor amigo que ya no es mi mejor amigo. O en esta esquina nos dimos nuestro primer beso. O en este lugar escuchamos tal canción. Y nada, y vivir constantemente eso te genera una angustia horrible que llega a un punto en que no puedes ir a ningún lado sin escapar de tu burbuja. Todo lo relacionás a ese momento y tu sentir pasa por ese momento. Yo incluso he dejado de ir a lugares para no tener esa sensación. Y he dejado de hacer cosas para no vivir esa sensación. Y acá pasa otro planteo. Y surge otra pregunta. Porque todos esos recuerdos, y hablando puntualmente del amor y del enamoramiento, todos esos recuerdos, todo ese amor y todo ese enamoramiento, ¿es enamoramiento que todavía sigue porque puede ser un amor eterno? ¿O simplemente estás enamorado de un recuerdo? Porque volvamos unos minutos para atrás y yo dije que cuando uno está encerrado en su burbuja, el mundo sigue, el mundo no se detiene. Y probablemente la otra persona no esté en la misma burbuja que vos. Y para la otra persona, el mundo también siga. Y haya hecho el duelo o más rápido o menos rápido que vos, pero lo haya hecho. Entonces la gente cambia, la gente crece. Y más cuando pasa el tiempo, cuando pasan 1, 2, 3 años. Y pasa el tiempo y vos te seguís sintiendo atascado. Entonces ahí yo me llegué a plantear y digo, ¿estoy enamorado realmente de esa persona? ¿O estoy enamorado del recuerdo de esa persona? De todos los momentos que yo viví con esa persona. Y es algo que me lo he planteado hasta hace poco. Y llegué a la conclusión de que la única forma de averiguarlo es si en algún momento te cruzas con la persona y ver si la persona cambió en algo. O si es totalmente distinta. Si la persona es totalmente distinta, es porque estás enamorado del pasado y del recuerdo. Y no de la persona, porque la persona no es la misma. O sea, puede ser la misma físicamente, llamarse igual, pero muchas cosas en su cabeza cambiaron y la perspectiva que esa persona tiene de vos es totalmente distinta a la que vos crees que... A la que vos recordás, perdón. No a la que crees que tiene, porque no lo sabes, sino a la que vos recordás que tenía de vos. En cambio, si vos ves que la persona tiene actitudes similares o te responde de una forma similar, podés asegurar que se dice enamorado de la persona, porque la persona algunas cosas no se las olvidó, sino que aprendió y lo tiene como un lindo recuerdo. Lo importante acá es olvido sí, olvido no. Y bueno, y depende mucho de eso. Si la otra persona te olvidó,
entonces estás enamorado simplemente de un recuerdo. Que sí, que estás enamorado de un recuerdo igual, por más que la otra persona no te haya olvidado, porque vivís repitiendo en tu mente las cosas. Pero el tema está en que depende mucho de la otra persona y no lo sabes. En muchos casos no lo puedes saber. Y sí, volvemos a las máscaras, tal cual. Es una máscara. De hecho, todos los días de mi vida, durante el proceso que yo hice mi duelo, llevaba puesta mi máscara para poder vivir en sociedad. Y sí, obviamente, muchas veces me he bajoneado, muchas veces he estado triste, muchas veces no he querido hacer nada. Pero capaz que me dicen, che, vamos a hacer tal cosa, porque sabes que la otra persona te conoce y te quiere sacar para pincharte esa burbuja. Pero el único que puede salir de la burbuja sos vos mismo. No hay de otra. Y la única forma de salir de esa burbuja de angustia y de nostalgia es simplemente romper con las cadenas que te atan del pasado y superarlo. Y pasamos al último punto, que es la liberación. Cuando aceptás que todo lo que viviste está en el pasado, que sigue vivo, pero en el pasado, exactamente como acaban de poner, es vivir y agradecer el presente. Cuando vos tomás dimensión y conciencia de que ya está, que ya pasó y que no lo puedes traer al presente, va a quedar en el pasado y va a morir en el pasado. Cuando vos lo asimilás y lo reconoces y decís, yo aprendí de esto y lo valoro y agradezco haber vivido esto, porque a mí me enseñó algo y me hizo sentir cosas que en mi vida nunca había sentido en más de 2 décadas de vida. Y cuando llegué a eso, cuando llegué a ese punto, me liberé. Obviamente hubo un proceso y unas cosas que tuve que pasar un poco de nuevo por remover unas cosas de mi pasado y pasar un poco mal. Fue una especie de como el recorrido de Dante que cruza por el infierno, después el purgatorio y al final se alza en el paraíso y ve el mundo desde el cielo. Bueno, fue algo similar. Tuve que revivir un montón de cosas para darme cuenta de que lo que está en el pasado va a seguir ahí y lo tengo que atesorar y adorar y amar con todo mi corazón, pero desde ese lugar. Como, perdón la comparación, pero como extrañar a una persona muerta. Sabes que la persona no va a estar más contigo, la puedes extrañar todos los días de tu vida, pero si vos recordás los lindos momentos que tuviste con esa persona, va a seguir viviendo dentro de vos. Y cada acción que vos hagas la va a representar de alguna forma, porque te dejó un aprendizaje, ese duelo que vos viviste y la experiencia de felicidad que vos tuviste con esa persona. Entonces, una vez que asumís que el pasado es inamovible y que el presente y el futuro es una constante, y sobre todo que el futuro es incierto, ahí te liberás. Y ahí ese dolor y esa angustia deja de doler. Pasa a ser un recuerdo común y corriente, un recuerdo que atesorás, pero ya no añorás. Y créanme que cuando yo lo viví, no voy a decir por primera vez en mi vida, pero es muy parecido, que por primera vez en mi vida me sentí libre, o sea, sentí la sensación de libertad, de que me saqué un enorme peso de arriba, y de que puedo ser yo mismo, porque estaba siendo un Mauricio incompleto, estaba siendo simplemente una máscara, capaz que incluso una máscara vacía, pero una vez que dejé eso atrás y que me liberé, sentí que, no que volví a nacer, pero sí que volví a ser yo. Y hoy en día me siento sumamente pleno, estoy sumamente feliz, estoy sumamente enfocado en todos mis proyectos, y es lo que me mantiene en el camino en el que voy. Hace unos días me planteaba que si yo no hiciera streaming, si yo no hiciera deporte, si yo no fuera a seguir estudiando lo que me apasiona, si simplemente trabajara, me dedicara a trabajar y a viciar con mis amigos, si tendría este pensamiento. Por un momento pensé que no. Dije, no. Yo si no tuviera las tareas que a mí me hacen feliz, como prender la camarita y hablar con ustedes, o si no tuviera una vez por semana que ir a picar una pelotita y me tocan un aro, probablemente seguiría mal.
pero tampoco hago que esas cosas se vuelvan mi todo. Yo no cambio una cosa por otra, un motivo de felicidad por otro, sino que el motivo anterior me dejó una enseñanza de la cual yo aprendí y ahora puedo disfrutar más esto que me encanta y que amo, y me devolvió las ganas de decir, flaco, seguí estudiando, seguí capacitándote, vas por el buen camino y hacé lo que vos quieras hacer y quieras disfrutar. Ya está, el pasado quedó atrás y nada. Y eso fue la liberación para mí. Voy a leer un poco lo que me están poniendo. Lo único que permanece sos vos. Esa persona no existe más. Os sigue doliendo, pero convivís con él de un modo sano. No, yo creo que si sigue doliendo no es tan sano. Incluso hoy en día hay algunas cosas que si me acuerdo me duelen o me generan como un pinchacito, una incomodidad, pero ya no es dolor, sino que veo y digo, no, pero yo viví esto y estuvo increíble, que demás, bueno, ojalá el día de mañana poder vivir algo igual o mejor, porque estoy capacitado para vivir algo igual o mejor. Tu todo tenés que ser vos siempre. Claro, y mi todo soy yo siempre. Yo soy mi todo. Eso no te quepa dudas. Pero me llevó tiempo, porque durante mucho tiempo no estaba siendo yo. Estaba haciendo una imagen mía de mí, de mi pasado, forzándose a vivir en el presente. Y eso no está bueno y no se lo recomiendo ni se lo deseo a nadie. Lo peor que uno puede hacer es estar encadenado al pasado. Y ojalá muchos puedan experimentar esa liberación de la que hablo en todo sentido. Y mismo puede pasarte en un trabajo. Podés sentir que un trabajo te está asfixiando. Y conozco gente, hay una persona muy cercana a mí, que el trabajo le era sumamente asfixiante. Y un día dijo, voy a renunciar. Y cuando renunció, tenían que ver la cara de felicidad y alegría que tenía esa persona y del peso que se había sacado de arriba. Obviamente es una mierda porque tenés que buscar trabajo de nuevo, arrancar de cero, etc. Pero lo que le estaba haciendo mal, ya está, dejó de hacerle mal. Lo dejó atrás. Con esto pasa exactamente lo mismo. Es simplemente el crecimiento como persona. Es parte del crecimiento como persona. Así que nada, como una conclusión, porque quedó medio como todo mezclado. Uno puede conocer el amor de su vida, pero eso no significa que o vayas a estar con el amor de tu vida o que vayas a permanecer toda tu vida con esa persona. Por eso tenés que aprender de cada paso que das, de todas las enseñanzas que vas teniendo en ese proceso, disfrutarlo, porque no te puedes enfocar solo en aprender. Tienes que enfocarte en disfrutar. El aprendizaje viene solo. Entonces, te enfocás en el aprendizaje, te enfocás en disfrutar y seguís creciendo y madurando en base a eso. Y eso te va a llevar como consecuencia a tener mejores experiencias a futuro. Así que esa es mi conclusión. Disfruten, vivan la vida es muy breve. Repito, no somos nada. Así que amen, que es algo hermoso. Quieran, respeten, valoren y sobre todo aprendan. Nunca dejen de aprender. Porque el día que dejen de aprender, se van a estancar. Lamentablemente es una realidad. Se van a estancar. Y bueno, nada. Como dije al principio, la idea principal de Velvet Room siempre fue esto. Que la gente venga y pueda exponer su lado más íntimo, si quiere, lógicamente, y compartirlo. Porque siempre hay alguien que precisa que lo escuchen y siempre hay alguien que precisa escuchar las vivencias de alguien, porque puede estar pasando por algo similar o simplemente se necesita sentir acompañado. Y mi idea, desde mi lugar, desde mi posición, es acompañarlos a todos ustedes. Y si en el proceso de ser una compañía nocturna puedo dejarles un aprendizaje con lo que yo viví, yo voy a estar encantado y voy a estar feliz. Porque si hay algo que me encanta a mí, es enseñar. De hecho, casi soy profesor, pero me encanta enseñar, porque como dije en un principio, la filosofía y la psicología son partes muy importantes de mi vida, así como el arte. Y no hay nada que me haga más feliz que poder explicar, enseñar y que la gente entienda y aprenda sobre todo. No solo enseñar a nivel académico, sino mismo de la vida. Porque capaz que yo tengo
29 años voy a cumplir en 3 semanas. Y no soy ni muy viejo, pero tampoco soy muy joven. Pero tampoco puedo decir que tengo tremenda experiencia de vida. Aún así, en 29 años he vivido montones de cosas que podría irlas hablando en futuros programas. Pero si yo, de todo lo que pueda contar hoy, y de toda la hora y cuarto que vengo hablando sin parar, ustedes sacan un 1% como un aprendizaje, yo ya quedo feliz. Y mi ego queda feliz también. Así que nada. No sé si tienen preguntas ahora para hacerme, pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Si no, ya en breve voy a ir cortando. Pero eso. Yo baso mi felicidad en lo que le pueda aportar a las personas. De hecho, una vez con mi exnovia en una charla que tuvimos, yo estaba muy angustiado porque sentía que me iba a morir algún día, lógicamente como todos, y que no había hecho nada lo suficientemente significativo como para dejar una huella, como para decir: Mauricio Castellón vivió e hizo algo, existió, fue relevante. Y ese pensamiento en ese momento, que capaz que vos en este momento lo escuchás y pensás: qué pelotudo, ese pensamiento me generaba muchísimo dolor. Y yo dije: no, yo tengo que hacer algo y dejar una huella en este mundo y decir: yo existí, acá estuve el día que ya no esté, y que la gente se acuerde de mí. No digo que quiero ser famoso, porque no pasa por ahí, pero si el día de mañana una persona, yo ya no estoy, y una persona dice: yo me acuerdo de un chico Mauricio tal, o una persona tal Mauricio que hizo tal cosa, o me enseñó tal cosa, o aprendí tal cosa de él, esté donde esté, sé que me voy a sentir satisfecho con eso, y es lo que a mí me importa. Y descubrí que no precisas ser una persona mediática, ni un famoso, ni nada para ser alguien. Vos sos lo que haces. Vos sos todo lo que haces. Y también sos lo que dejás en los demás. Y esa es la huella más importante que tenemos como seres humanos. Así que nada, como no han puesto preguntas, yo me voy a despedir. Esto fue Velvet Room. El lunes que viene vamos a estar con otro invitado. Probablemente en un futuro vuelva a hacer esto con otra temática, vuelva a estar hablando yo solo. Si les gustó, me lo pueden informar por las redes sociales o por el chat o por donde ustedes quieran. Si les parece bien o si les gusta que haga estas cosas. Si les parece que no, mira, flaco, la verdad que no me pinta escucharte 1 hora y media hablar de tu vida. Si seguimos con las entrevistas y los invitados. También me gustaría traer invitados que hablen de cosas así como las que hablé yo hoy, que se abran, pero sé que tampoco es fácil abrirse delante de una cámara y que gente te escuche y te vea. Es muy difícil. Pero bueno, nada, son todos bienvenidos a participar. Tengo muchas ideas también a futuro. Pienso hacer debates. Pienso también hacer algún programa con ex invitados, con gente que ya pasó por acá, en donde ellos me entrevisten a mí en grupo, junto a 3 personas, por ejemplo, y que cada uno prepare, no sé, 5 o 10 preguntas a modo de entrevista y que me entrevisten ellos a mí y yo responder. Pienso hacer debates también con más gente, con grupos de personas sobre una temática en puntual y que cada uno tenga su oportunidad de decir lo que piensa. Y obviamente seguir con las entrevistas. Siempre tratando de no solo generar contenido, sino generar un contenido que les pueda llenar, que les pueda dejar algo. A mí no me gustaría nunca hacer algo que no llene. Y es un poco lo que me ha pasado últimamente, capaz que con Hablemos de Más, que he tenido programas muy buenos y muy divertidos, pero siento que a veces el contenido no está llenando a las personas, simplemente está haciendo entretenimiento. Y ojo, está bien, a mí me encanta hacer entretenimiento, me encanta hacer reír a la gente. Los que me conocen lo saben. Pero si puedo hacerlos reír y que se queden con algo, ahí es donde yo encuentro mi realización personal. Así que nada, un beso enorme para todos los que estuvieron. Tuvimos una media de personas bastante interesante, la verdad. No pensé que iba a ser así, teniéndome a mí hablando tanto tiempo solo. Pero nada,
honestamente, los quiero un montón. Gracias por bancar. No soy mucho de sentimentalismos. Me pone un poco incómodo. Pero bueno, eso. Creo que la mejor forma que yo tengo de demostrar cariño es eso mismo. Lo mismo que vengo repitiendo hace 10 minutos. Dejar algo de mí en ustedes. Así que eso fue todo. Nos vemos el lunes que viene. Un besote. Y gracias por bancar y espero que sigan acá. Porque ustedes también me hacen muy bien a mí. Esta devolución me hace muy feliz a mí como persona. Y me ayuda a desarrollarme a mí como persona y a crecer. Así que si la gente que más me conoce va viendo cambios en mí y progresos en mi vida, no duden de que ustedes tienen mucho que ver en ese proceso. Eso fue todo. Un besote enorme y muchas gracias de nuevo.